Escucha esto. Hay una leyenda negra que se enseña en casi todos los seminarios protestantes y escuelas dominicales. Les dicen, la iglesia verdadera de Jesús se corrompió en el año 313, cuando el emperador Constantino la mezcló con el paganismo y creó el catolicismo. Es una historia conveniente, es una historia dramática, pero tiene un pequeño problema. Es una mentira histórica absoluta. En los próximos 30 minutos te voy a mostrar documentos del año 107, siglos antes de Constantino, donde la iglesia ya se llamaba católica. Te mostraré la lista de los 32 papas que murieron mártires antes de que Constantino naciera. Y te explicaré la razón psicológica por la cual los protestantes necesitan creer esta mentira. Porque si la iglesia no se corrompió, entonces la reforma de Lutero fue una rebelión injustificada contra Dios. ¿Quieres ver la historia real? Quédate. Los hermanos separados dicen, hasta el año 300, la iglesia era pura, sencilla, sin jerarquías romanas ni imágenes. Pero Constantino, para unificar el imperio, legalizó el cristianismo y lo llenó de estatuas paganas, cambió el sábado por el domingo e instituyó al Papa. Y sí, hay un punto donde tienen razón. Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313 y convocó el Concilio de Nicea. Eso es verdad histórica. Pero fallan trágicamente aquí. Confunden legalización con fundación. Confunden fin de la persecución con inicio de la corrupción. Asumen, sin una sola prueba documental, que en el instante en que la Iglesia salió de las catacumbas, abandonó la doctrina de Cristo. Ignoran que los obispos que asistieron al concilio de Nicea bajo Constantino eran los mismos que años antes estaban siendo torturados por Diocleciano. ¿Creen ustedes que hombres que se dejaron arrancar los ojos por fidelidad a Cristo, de repente venderían su fe por un palacio imperial? Es un insulto a la memoria de los mártires. Vamos a la Biblia para ver si la Iglesia podía desaparecer o corromperse totalmente hasta que llegara Lutero. Primero, la promesa de Cristo en Mateo 16:18, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia se volvió pagana con Constantino y la verdad desapareció por 1200 años hasta la Reforma, entonces las puertas del infierno sí prevalecieron. Decir que la iglesia apostató totalmente es llamar mentiroso a Jesucristo. Segundo, Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no dijo estaré con ustedes hasta el año 313, me iré de vacaciones 1000 años y volveré en 1517 con Lutero. Dijo todos los días. La continuidad de la iglesia es garantía de la fidelidad de Cristo. Tercero, Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. San Pablo profetiza que la iglesia dará gloria a Dios en todas las edades, generaciones. Si hubo una gran apostasía bajo Constantino, hubo siglos donde la iglesia no dio gloria a Dios. La teoría protestante contradice la profecía bíblica. Cuarto, Daniel 2:44. El profeta habla del reino que Dios levantará, la iglesia, y dice, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El reino es eterno, no es un reino intermitente que se apaga con un emperador romano y se prende con un monje alemán. Aquí es donde el mito de Constantino se estrella contra la pared de la realidad. Vamos a los documentos. San Ignacio de Antioquía, año 107 después de la muerte de Cristo, 200 años antes de Constantino, escribe en su carta a los esmirniotas, donde aparezca el obispo, allí esté la muchedumbre, tal como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. ¡Pum! La palabra católica ya se usaba para definir a la iglesia verdadera siglos antes de que Constantino naciera. No la inventó él. San Ireneo de León, año 180, escribe su obra Contra las herejías. En el libro 3, capítulo 3, nos da la lista de los obispos de Roma, papas, para demostrar la sucesión apostólica. Empieza con Pedro, sigue Lino, Cleto, Clemente, hasta Eleuterio, que era el papa en su tiempo. Ireneo enumera 12 papas antes del año 200. Cuando Constantino llegó al poder, ya había habido 31 papas antes que el Papa Silvestre. ¿Cómo pudo Constantino fundar algo que ya tenía 3 siglos de historia y una sucesión ininterrumpida de líderes? San Justino Mártir, año 155, describe la misa cristiana en su apología al emperador Antonino Pío.
Menciona la lectura de los apóstoles, la homilía, el ofertorio y la comunión donde llaman al alimento cuerpo y sangre de Cristo. Describe una misa católica, no un culto de alabanza protestante. La liturgia y la doctrina de la presencia real ya existían 150 años antes de Constantino. Decir que Constantino inventó el catolicismo es como decir que George Washington inventó el idioma inglés. El inglés ya existía, él solo lo habló. La iglesia ya existía, Constantino solo dejó de matarla. Entonces, ¿por qué tanta ignorancia? ¿Por qué se aferran a esta mentira? Aquí está la clave psicológica. El protestantismo tiene un problema de legitimidad. Si la Iglesia Católica es la que fundó Jesús y se mantuvo fiel, entonces Lutero, Calvino y los pastores modernos son cismáticos rebeldes. Para justificar su separación necesitan que la Iglesia Católica sea falsa. Necesitan creer que hubo una gran apostasía. Necesitan un villano histórico que haya robado la Iglesia. Constantino es el chivo expiatorio perfecto. Si admiten que la iglesia del año 400 post-Constantino era la misma que la del año 100 pre-Constantino, tienen que hacerse católicos. Por eso prefieren la mentira cómoda a la verdad incómoda. Además, piensen en esto. El Concilio de Nicea 325, convocado bajo Constantino, definió que Jesús es Dios, la Trinidad, contra los arrianos. Los protestantes aceptan la Trinidad y el credo de Nicea. Aquí está la trampa lógica. Si Constantino corrompió la iglesia en ese concilio, ¿por qué los protestantes aceptan el dogma de la Trinidad que salió de ese concilio? Si la iglesia era apóstata, ¿por qué confían en la Biblia que esa misma iglesia recopiló en el Concilio de Roma 382 y Cartago 397? Aceptan el libro, Biblia y el dogma, Trinidad de la iglesia constantiniana, pero rechazan a la iglesia. Es una esquizofrenia teológica. Vamos a las objeciones rápidas. Objeción 1. Pero Constantino introdujo imágenes paganas y las llamó santos. Respuesta. Falso. Las catacumbas del siglo II antes de Constantino están llenas de pinturas de la Virgen María, el Buen Pastor y los santos. La veneración a los mártires y el arte sacro son parte del ADN cristiano desde mucho antes de la paz de Constantino. No fue sincretismo, fue inculturación del Evangelio. Objeción 2. Constantino se hizo llamar Pontifex Maximus y jefe de la Iglesia. Respuesta. Pontifex Maximus era un título civil del emperador romano. Los emperadores cristianos lo usaron un tiempo como título honorífico de Estado, no eclesiástico, hasta que Graciano lo rechazó. Constantino nunca celebró misa ni definió dogmas. Eso lo hacían los obispos. Él solo daba la fuerza secular para reunir a los obispos como un facilitador logístico, no como un papa. Objeción 2,5. Cambió el sábado por el domingo. Respuesta. Mentira absoluta. En Hechos 27 Biblia ya vemos a los cristianos reunidos el primer día de la semana domingo. San Justino, año 155, dice, nos reunimos el día del sol domingo porque es el día que Jesús resucitó. Los cristianos celebraban el domingo 300 años antes de que Constantino hiciera una ley civil sobre el descanso dominical. Él legalizó lo que los cristianos ya hacían, no se lo inventó. Objeción 3. La iglesia se hizo rica y perdió el poder del espíritu. Respuesta. La riqueza o pobreza no definen la verdad doctrinal. José de Arimatea era rico y fue discípulo. La iglesia primitiva administraba mucho dinero para las viudas. Hechos. Que la iglesia pudiera construir templos en vez de esconderse en cuevas no significa que perdiera la fe, significa que ganó libertad. ¿Acaso tu pastor rechaza el dinero o tener un templo con aire acondicionado? En resumen, la teoría de que Constantino fundó la Iglesia Católica es un mito creado para tapar el agujero histórico del protestantismo. La Biblia promete que la Iglesia nunca desaparecería. La historia muestra papas, misas y el nombre católica siglos antes de Constantino. La lógica muestra que no puedes aceptar la Biblia y la Trinidad y rechazar a la Iglesia que te las dio. Te pregunto directamente, si Constantino fundó la Iglesia Católica, ¿dónde estaba la verdadera iglesia protestante en el año 400, 600 o 1000? Nómbrame un solo pastor, un solo templo, un solo escrito teológico. No existen. Solo hay dos opciones. O Jesús mintió y las puertas del infierno prevalecieron por 1000 años, o la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo que sobrevivió al Imperio Romano, a las herejías y a los pecados de sus propios hijos. Deja de creer leyendas negras. Vuelve a la casa que construyó Jesús, no Constantino.
Comenta tu respuesta. Puedes nombrar al Papa número 32, el que reinaba cuando llegó Constantino. Suscríbete, activa la campana y comparte la verdad. Que los santos mártires de los primeros siglos rueguen por nosotros.